Las coordenadas esféricas ubican puntos en el espacio mediante dos ángulos y una distancia, como se muestra en la figura. Tenemos la primera coordenada ρ, que es la distancia entre el punto P hasta el origen. Y esta variable ρ nunca es negativa. Luego tenemos la segunda coordenada φ, que es el ángulo que forma el vector OP a medida que se va alejando del semieje positivo z, es decir, en este sentido. Es decir, que φ se mide desde el semieje positivo z hasta el vector OP, como si el vector se moviera desde este semieje positivo z hasta, digamos, en dirección al semieje negativo de z. Entonces, se puede notar que φ valdrá a lo sumo pi y como mínimo 0. Y luego tenemos la tercera coordenada, θ, que es la misma coordenada θ que usábamos en cilíndricas, es decir, que es el ángulo que se mide desde el semieje positivo x en el plano xy. Por lo tanto, a partir de conocer las nuevas variables que nos permitieran trabajar en coordenadas esféricas, se puede definir que las coordenadas esféricas representan un punto P en el espacio mediante la terna ordenada ρ, φ, θ, en la que ρ es la distancia de P al origen, φ es el ángulo que el vector OP forma con el semieje positivo z, y θ es el ángulo de las coordenadas cilíndricas. Luego tenemos ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas y cilíndricas, que son estas que se pueden ver en pantalla. Estas y por último, estas últimas. Considerando estas relaciones, podemos pensar en un cambio de variables a partir del jacobiano, es decir, encontrar una forma general del cambio de variables en el caso de coordenadas esféricas. Entonces, la transformación de las variables ρ, φ, θ a las variables x y z está dada por estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, utilizando el jacobiano de la transformación y resolviendo el determinante, obtenemos que el jacobiano es ρ al cuadrado por el seno de φ. Entonces, lo que vamos a obtener finalmente es que la integral de una función f de x y z en una región D va a ser igual a la integral de una función h de ρ, φ, θ por el módulo del jacobiano, en este caso particular, en una región D asterisco. Veamos ahora cómo integrar en coordenadas esféricas. Para poder expresar las integrales según los límites de integración de las nuevas variables, observemos el siguiente gráfico. Para evaluar una función f en una región D en el espacio de coordenadas esféricas, integrando respecto a ρ, φ y θ, pueden seguirse los siguientes pasos. Primero se elabora un bosquejo. Se traza la región D junto con su proyección R sobre el plano XY, marcando las superficies que acotan a D. Luego se determinan los límites de integración de ρ. Para esto se traza un rayo M que parte desde el origen, formando un ángulo φ, este ángulo que está acá, con el semieje positivo z. Además, se traza la proyección L del rayo M en el plano XY. Esta proyección L formará un ángulo θ respecto del semieje positivo X. Entonces, al crecer ρ, M entra a la región D en G1 y luego sale en G2. Por lo tanto, estas dos funciones, G1 y G2, serán los límites de integración para ρ, pues se verifica que G1 es menor o igual a ρ y G2 es mayor o igual a ρ. En tercer lugar, se debe determinar los límites de integración para φ. Para cualquier valor de θ dado, el ángulo φ que formará el rayo M con el semieje positivo z irá desde φ
phi mínimo hasta el phi máximo. Estos dos valores de phi serán justamente los límites de iteración para phi. Y por último, se debe determinar los límites de iteración para θ. Este rayo L barrerá toda la región R desde alfa hasta beta. Por lo tanto, los límites de iteración para θ serán alfa y beta. Entonces, a partir del resultado obtenido del jacobiano para coordenadas esféricas, la integral nos quedará definida de la siguiente manera, donde además se puede despreciar el módulo del seno de phi, debido a que phi irá entre 0 y pi, y el seno de phi en este caso será siempre positivo. Veamos un ejemplo de transformación a coordenadas esféricas. El ejemplo número 7. Calcular el volumen de la sección del cono D perteneciente al primer octante cortado por la esfera sólida ρ menor o igual a 2 y por el cono phi igual a pi sobre 6. Tengamos en cuenta que en este caso, para hallar el volumen, debemos resolver la integral utilizando la función f igual a 1, debido a que vamos a hallar el volumen de la región D que delimita la integral. En segundo lugar, se busca hallar los límites de integración para ρ. Para esto se traza un rayo M que parte desde el origen hacia la región D. Este rayo M entra a la región D en ρ igual a 0 y sale de la región D en ρ igual a 2. Luego, en este caso particular, hallar los valores de phi es más sencillo, debido a que el cono en cuestión forma un ángulo de pi sobre 6 respecto al semieje positivo z. Entonces, los valores de phi irán desde el semieje positivo z, es decir, desde 0 hasta pi sobre 6. Y finalmente, como estamos hablando del primer octante, el ángulo θ irá desde 0 hasta pi sobre 2. Por lo tanto, a partir de considerar a la función f igual a 1 y de tener en cuenta los límites de integración encontrados, podemos expresar el volumen de la siguiente manera. En primer lugar, se va a integrar respecto de ρ, que es lo que se obtiene en este primer resultado. Luego, se integra respecto de phi, que es lo que se obtiene acá. Y finalmente, se integra respecto de θ. Por lo tanto, el volumen es aproximadamente igual a 0,491 unidades cúbicas.